Muy buenas noches, amados hermanos, amados amigos. Bienvenidos una vez más a este canal que es la verdad de la palabra. Hoy vamos a estar hablando de un nuevo tema de la palabra de Dios. El tema titulado La providencia de Dios. La Biblia demuestra claramente que Dios, después de haber creado el mundo, ha seguido manteniéndolo, cuidándolo y gobernándolo con su sabiduría. Esa obra de Dios se llama providencia. La palabra misma significa ver antes, es decir, antes de hacer. Por lo tanto, la providencia de Dios se refiere a los planes que Él ha hecho para el futuro y además al cumplimiento de esos planes. Esa providencia comprende tres aspectos, a saber, preservación, gobierno y cooperación. Pero antes de estudiar esas tres cosas, debemos ponernos en guardia contra dos errores muy comunes. Conceptos equivocados de la providencia de Dios, que son errores muy comunes. Número 1, el concepto deidista. Esta opinión enseña que cuando Dios creó al mundo, le dio a cada una de sus criaturas algunas leyes y luego abandonó todo para que funcionara de acuerdo con esas leyes. Quiere decir entonces que Dios se encargó de hacer el mundo, lo puso en marcha y luego lo dejó a su propio destino. Número 2, otro concepto equivocado, el concepto panteísta. El panteísta no distingue entre Dios y el mundo. Para él, Dios es el mundo y el mundo es Dios. Dice él, Dios es todo y todo es Dios. En ese caso no hay ni creación ni providencia, sino que el mundo se va creando y gobernando a sí mismo. Ese es el concepto panteísta, que es también un concepto equivocado. Veamos lo que es la preservación. Hay otro concepto de la preservación. Este es el primer aspecto de la providencia. Por ella entendemos que Dios preserva lo que ha creado, lo que Él hizo en la creación lo sigue manteniendo en existencia. Este concepto es un concepto verdadero. Lo que creemos como cristianos es que Dios, cuando hizo el universo, cuando creó todo lo que existe, también Dios se encargó en cuidarlo y protegerlo a pesar de lo que es el pecado y la caída del hombre. O sea que Dios, cuando hizo lo que es el universo, la creación, también Él lo sigue manteniendo, protegiendo y cuidando a pesar de todo lo que es el pecado y la maldad en este mundo. Su significado, esto indica que nadie ni nadie en el mundo existe por sí solo o por su cuenta, sino que todas las cosas dependen de Dios.
Él las creó con el poder de su palabra y Él las sigue manteniendo con su palabra. Es por eso que las cosas creadas al principio siguen existiendo siempre. Número 2. La prueba bíblica. Y en Hechos capítulo 17, versículo 24 leemos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Esto nos deja ver que el mundo es la obra de Dios el Padre. Y luego en el versículo 28, el apóstol Pablo, hablando del presente, dice: porque en él Dios, en él vivimos y nos movemos y somos. Dios ha creado al mundo y también lo preserva. También Dios lo cuida y lo protege. El gobierno de la providencia de Dios. Este aspecto de la providencia puede definirse como la actividad de Dios guiando las cosas hacia su divino propósito. Ese propósito es el mismo que tuvo Dios al crear al mundo o al hombre, es decir, la gloria de su nombre. Su significado, número 1, que Dios gobierna el universo, y quiere decir simplemente que todas las cosas ocurren de acuerdo con sus órdenes. Él es el rey del universo y nada de lo que en él ocurre por suerte, sino que Dios lo ha determinado así. Muchos, por ejemplo, creen que una guerra mundial es el resultado de las decisiones de los hombres. Pero lo cierto es que Dios lo ha decidido primero. Él es el Rey Supremo que gobierna sobre los asuntos del mundo y sobre los asuntos del hombre. Y Dios conoce todo lo que va a pasar y aún permite algunas cosas para el cumplimiento de su palabra. Número 2, su existencia, su extensión. Dos preguntas que surgen de forma natural. ¿Hasta dónde llega el poder de Dios? ¿Qué cosas gobierna y cuáles no? En general debe responderse que Él gobierna todas las cosas. Su gobierno es universal. Entre las cosas que Él gobierna podemos mencionar algunas. El mundo material, que nos habla la Biblia en el Salmo 104, 13, 15. Los animales, que nos dice la Biblia en Mateo 6, 26. Las naciones, nos da la referencia a Job capítulo 12, versículo 23. El éxito o fracaso de una vida, que nos habla el Salmo capítulo 75, versículo 7. Su consuelo, al saber que Dios gobierna todas las cosas, no existen en nuestra vida el temor y la duda. Ese es el consuelo de Dios en cada uno. En cambio, deben reinar la confianza y la seguridad. Es por eso que Pablo, aunque tuvo muchas dificultades, podía decir con alegría: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Podemos estar seguros que cualquier cosa que nos sucede es el designio de Dios. La cooperación. Hay algunos que creen que porque Dios gobierna, ellos no precisan hacer nada.
Esa es una idea muy equivocada, porque en la providencia de Dios hay también este otro aspecto llamado la cooperación. Esto puede definirse como la actividad de Dios en cooperación con todas las cosas y de acuerdo a sus leyes. Dios en su gobierno del universo utiliza los medios que ha creado y sus respectivas leyes para que esas leyes puedan funcionar aquí en la tierra. Por ejemplo, Dios hizo el sol y en su gobierno quiere alumbrar al mundo con él. Pero para ello usa el sol que hizo al principio y que sigue sus leyes. Por eso es que el sol sale siempre en el oriente y se pone en el occidente. Dios lo gobierna, pero con la cooperación del sol se realiza lo que es la providencia de Dios, que hace que haya vida en la tierra. Tomemos un hombre enfermo. Dios lo quiere curar de su mal en su gobierno del mundo. El deseo de curar a ese hombre, pues bien, para ello utiliza los médicos, los remedios y el descanso. Dios gobierna entonces en cooperación con el enfermo, el médico y la medicina, etcétera, etcétera. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas bendiciones, amados hermanos. Comparte esta palabra con otros.